Hola, ¿qué tal? Bueno, finalmente llegamos al séptimo y último video de la serie, que a priori sería el más interesante porque es el de las conclusiones finales. En este video lo que vamos a hacer es, usando las herramientas y conceptos que vimos en los anteriores videos, analizar desde el punto de vista formal las representaciones plásticas de nuestros pueblos originarios y vamos a buscar una interpretación de su carácter simbólico. Algo que es muy interesante es que vamos a ver que las conclusiones a las que arribemos no van a ser contradictorias con aquellas que nos ofrece, por ejemplo, la antropología. Y eso es lo que de alguna manera le estaría dando un poco más de fuerza a este análisis propuesto. Así que empezamos. Bueno, la primera característica formal sobre la que quisiera poner la lupa es sobre la utilización de formas cerradas, ya sea en Condorhuasi, Aguada, Santa María o cualquiera de las fases culturales del noroeste argentino, que es lo que nos ocupa. Vamos a ver con toda claridad el predominio de las formas cerradas. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, en primer lugar, recordemos que todo símbolo refiere a alguna idea o concepto con el cual comparte determinada característica. Característica que en el caso específico del símbolo será una característica constructiva, formal. Por ejemplo, decimos que el círculo simboliza la eternidad. El concepto de eternidad encierra la idea de aquello que no tiene inicio ni final. Si nosotros recorremos visualmente el círculo, vemos que ocurre lo mismo. No tiene inicio ni final. Esa sería entonces la característica compartida entre el elemento plástico y la idea. Por supuesto, alguien pensaría con acierto que esto se aplica a toda forma cerrada, a cualquier figura. ¿Por qué hablamos entonces del círculo? Bueno, porque de todas las formas cerradas existentes, es aquella en la que menos elementos o fuerzas intervienen. Es, digamos, la más económica de las formas cerradas y por lo tanto sería algo así como una especie de síntesis. Lo importante es que definitivamente todas las formas cerradas remiten al concepto de eternidad. Es aplicable a todas. Entonces, pensemos en el hecho de que las representaciones plásticas que nos ocupan lo que hacen es materializar el mito. Recordemos que el mito es ese también conjunto de ideas que de alguna manera explican todo lo existente. Explican el pasado, el presente y el futuro de la realidad. Es decir, el mito es una verdad absoluta, atemporal, de validez universal, eterna. Suena coherente, entonces, que el recurso de la forma cerrada haya sido el elegido para representarlo. Ahora bien, para la construcción de estas formas
se han empleado líneas homogéneas. Si las recorremos visualmente, encontramos que el espesor es constante. Una vez más, la idea de la atemporalidad. Y en contraposición a esto, lo constante, lo permanente, lo eterno. La línea homogénea entonces sería una segunda característica formal. La tercera tiene que ver con el hecho de que estas formas, por supuesto, ocupan un espacio. Lo particular es que buscan cubrir la mayor superficie que les sea posible. Es decir, son formas expansivas que invaden, pavimentan el entorno, el fondo, y en esa búsqueda se retuercen, intentando expandirse por todos los rincones de la superficie. Contextualizando, estas figuras representan el mito, pero a su vez el mito era representado con un fin, que lo tenemos que analizar dentro del contexto del ritual mágico. ¿Cuál es ese fin? El de modificar la realidad, transformar la realidad, alineándola con el mito. Para lograr entonces cualquier tipo de cambio o transformación con la suficiente potencia que pueda romper con la inercia de aquello que existe y pueda efectivamente transformarlo. Por eso nos encontramos con que estas figuras de alguna manera son manifestadas casi que a los gritos, es decir, teniendo una presencia importante, potente, que está buscando, como dijimos, transformar la realidad. Muy bien. Cuarta característica, casi simultánea con esta que acabo de mencionar, es la relación que se da entre la figura y el fondo. Obviamente, esta figura invasora lo que hace es reducir los espacios vacíos, el fondo, hasta llegar a una situación de equilibrio y una relación casi de igualdad entre fondo y figura, formándose algo así como un rompecabezas donde ambos elementos se encuentran encajados. E insistimos con el concepto, en equilibrio, dándole una característica de permanencia, de inmutabilidad, de verdad eterna. Bien. De hecho, en algunos casos hasta se torna un poco difícil diferenciar en qué es fondo y qué es figura. Ahora, esta expansión se realiza hasta que ya no puede ocurrir más, es decir, hasta que encuentra el límite de ese fondo. Y este fondo está limitado, y acá tenemos una nueva característica, por líneas horizontales y verticales. La ortogonalidad entonces es otro recurso más que encontramos en estas representaciones. Y esto me remite a pensar en Mondrian, que en su búsqueda de lo esencial y de lo universal desechó todo lo que pudo para finalmente quedarse con estas dos formas de representación básicas, elementales, que son la línea vertical y horizontal. Y que de alguna manera lo que están representando es, la vertical es la fuerza de gravedad, la fuerza de atracción propia de todo lo que tenga masa, que sea materia, y la horizontal, que es ese estado de equilibrio sin el cual nada existiría, de lo contrario todo colapsaría.
En definitiva, todas estas figuras o conjuntos de figuras expansivas, hechas con líneas homogéneas, terminan encerradas dentro de siempre de un rectángulo. Es decir, les terminan correspondiendo una cierta relación entre estas dos fuerzas básicas, esenciales, representadas por las líneas vertical y horizontal. Otra característica formal, bastante obvia, es el de la simetría, que no hace más que reforzar la misma idea, la de equilibrio. Y como toda cosa equilibrada, no se transforma, sino que permanece. Decíamos que la característica de expansión de estas formas tenía que ver con expresar algo con potencia que logre transformar la realidad. Otra manera de obtener este resultado sería repitiendo el mensaje. Es decir, una manera de darle potencia a algo es diciéndolo con fuerza, ocupando superficie, pero otra forma también es repitiéndolo, insistiendo con la misma premisa. Ese es otro recurso, el de la repetición o reiteración de determinadas formas, que también nos recuerda al golpeteo rítmico propio de los rituales mágicos en cuanto a acompañamiento musical se refiere. Otra característica más formal es la yuxtaposición. El hecho de que las figuras se representen una al lado de otra o una incluida en otra, pero nunca las vamos a encontrar superpuestas, porque esto daría la idea de atrás y adelante y estaríamos entrando en una especie de simulación tridimensional de espacio, que no es en absoluto la idea de estas representaciones. Bien, para ir cerrando, voy a hacer mención a 3 recursos formales más, que de alguna manera los agrupo porque creo que su comprensión se facilita si entendemos un concepto que es el que a continuación voy a explicar. Y que tiene que ver, una vez más, con preguntarse qué es lo que se está representando en estas figuras que vemos. Dijimos que eran la materialización del mito con el fin de modificar la realidad y que el mito lo que hace es explicar esta realidad. Ahora, si la explica, de lo que estamos hablando es de las causas que generan esta realidad. Para darle otro nombre quizás más significativo, podríamos hablar de las fuerzas, o si se quiere, de los espíritus que provocan esta realidad. En definitiva, son esas fuerzas o espíritus los que se están materializando y que a su vez se nos manifiestan en nuestro mundo tridimensional a través de la realidad existente, por ejemplo, animales, fuerzas naturales, nosotros mismos. Esta manifestación, sin embargo, se nos presenta especialmente clara en alguno de los planos de nuestra tridimensionalidad. Por ejemplo, si hablamos de la fuerza que aparece representada en el andar
de la serpiente la apreciamos con claridad en el plano horizontal de la serpiente. Si pensamos en las fuerzas o espíritus que se manifiestan en el andar o en el baile del suri, se representan en un plano vertical lateral. Nosotros, los humanos, también en un plano vertical. Si tiene que ver con nuestro accionar, será un plano vertical lateral. Si tiene que ver con nuestra simetría vertical frontal. Si hablamos de las fuerzas o espíritus que generan el espacio que nos rodea, el atrás y adelante, los costados, que sería la cruz cuadrada, esa fuerza, ese espíritu, se nos manifiesta en el plano horizontal. Bueno, la característica entonces a la que estoy haciendo mención es a la convivencia de los distintos planos en donde estas fuerzas representadas mejor se manifiestan. Digo entonces convivencia en un mismo plano, que es el plano de la representación, el plano utilizado para realizar el trabajo plástico. La segunda de este grupo de 3 características al que quiero hacer mención es aquella que podemos interpretar como forma que evoca a 2 entidades diferentes de manera simultánea. Por ejemplo, hay figuras en las que, visto de un lado, puede parecer un felino, pero al mismo tiempo puede parecer un ave. Las orejas del felino podrían ser el pico del ave, por ejemplo. Pero una interpretación, me parece a mí, más interesante, es pensar que lo que estamos viendo es la representación, insisto, de fuerzas o espíritus, que a su vez se pueden manifestar en distintas entidades, como el felino y el ave. Y la última característica a la que quería mencionar, en este mismo sentido, es aquellas imágenes que a simple vista la podemos interpretar como animales fantásticos. Cuando se combinan, por ejemplo, alas de aves con mandíbulas de felinos o figuras antropomorfas, y todos conformando una única entidad. Y a priori algunos podrían pensar que tiene que ver con figuras imaginadas o provocadas por alucinógenos. Bueno, ese es un campo que no se puede afirmar ni negar, pero lo que sí podríamos interpretar, insistiendo con la misma idea, es que lo que estamos viendo son esas fuerzas, espíritus, que se manifiestan en distintas entidades y que luego han sido representadas, combinadas, reorganizadas en una sola entidad. De esa manera no tendríamos distintas categorías, sino distintas representaciones de una misma cosa, que es esa fuerza, ese espíritu del que los mitos nos hablan y que buscaban ser materializados para transformar la realidad. Como conclusión final, me gustaría decir que evidentemente todo este análisis nos genera una paradoja, si se quiere, porque lo que estamos haciendo es emplear un análisis racional, lógico, de signos, porque estamos buscando significado,
a representaciones que están generadas por un pensamiento simbólico, mágico. Son mecanismos diferentes de buscar y encontrar conocimiento. Sin embargo, como contemporáneos, no nos queda más remedio que utilizar el signo, la razón, la lógica. Y esto nos permite, en todo caso, acercarnos al símbolo y de alguna manera sensibilizarnos, como para que a través de esa proximidad el símbolo efectivamente nos transmita de manera sensible su mensaje. Porque ese y no otro es el lenguaje del símbolo. Bueno, para quienes les interese, nos podemos comunicar a través de la página de Facebook y hacer la entrega de un pequeño gráfico que hice, que no es definitivo ni implica el total de las charlas de ninguna manera, pero pretende organizar un poco las ideas de todo este ciclo de 7 videos. Así que bueno, muchas gracias y nos encontraremos prontito con algún otro tema relacionado con lo mismo. Gracias.